días, lunes de carnaval, muy buenos días, lunes 12 de febrero, el carnaval mileísta se trasladó al Vaticano de Italia. Hace aproximadamente una hora concluyó la audiencia en la que el Papa le dio al presidente Javier Milei y finalmente concluyó una cantidad de especulaciones sobre qué grado de sonrisa, qué cantidad de minutos. Por eso nos introducimos con el programa de hoy con La Luz de Francisco, una canción de Palito Ortega, y titulamos, también con un sentido carnavalesco, Día 64 del maligno al más lindo. El maligno era la frase que había utilizado Milei para calificar al Papa. La audiencia de hoy duró una hora, para algunos 1 hora 10, lo que es un récord de duración de encuentro con presidentes argentinos, comparado con el de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, que duraron bastante menos. Según la prensa vaticana, la charla fue muy amable. Ayer ambos se habían saludado por primera vez en la celebración en la cual se convirtió en Santa Mamá Antula. Vamos a ver el saludo el día de ayer entre el Papa Francisco con Javier Milei y Karina Milei, a quien por error el locutor del Vaticano consideró la mujer de Milei. Sí, José. Con gusto, a ver. Gracias. Gracias por venir. Vos que sos médico, Dios te bendiga mucho. ¿Cómo le va? ¿Me puedo saludar? ¿Puedo dar un beso? Sí. Gracias. Gracias por recibirnos. Gracias por apoyarlo ahí. Escuché. Gracias. Muchísimas gracias. Trabajó muchas muñecas, porque dada la aspereza del otro lado. Yo soy más grande. Eso es verdad. Gracias por mí, yo lo hago por ti. Gracias. Gracias. La prometo. Gracias. Mañana. ¿Cómo decodificar? Gracias por apoyarme, ¿no? Obviamente es todo lo contrario lo que ha hecho Milei y su gobierno. ¿Cómo leer? ¿Cómo interpretar? ¿Desde qué lógica? ¿Cómo nuestras lógicas, por momentos provincianas, a juzgar la figura de un papa, las interpretaciones que hacemos y las cantidades de minutos son proporcionales a la cantidad de afecto, o por el contrario, la cantidad de minutos son exactamente inversamente proporcionales y al afecto y directamente proporcional al nivel de conflicto? El Papa recibió a Milei en un pésimo momento político, luego de que su proyecto de ley ómnibus fracasara en el Congreso, con una imagen que sigue descendiendo mientras los precios de los alimentos, los alquileres, los tarifazos en los transportes aceleran el malestar social. Además, hace meses circularon varios videos en los que Milei insultaba directamente al sumo pontífice, diciendo que era el representante del maligno en la tierra, acusándolo de comunista. Y a pesar de todo esto, o quizás, podríamos decir, por todo esto el Papa lo recibió con un generoso afecto. ¿Por qué? ¿Por qué pagarse así? ¿Por qué decirlo la imagen de un político que es repudiado por amplios sectores? ¿Por qué olvidar tan rápidamente los insultos y las tan graves acusaciones? Bueno, esto tiene que ver con que la historia de los papas ha demostrado que generalmente el perdón cristiano como elemento fundamental de la Iglesia Católica y de la religión católica. O sea, en ese perdón, que por momentos puede parecer exagerado, está parte de la esencia de la Iglesia Católica. En el encuentro entre el Papa y el presidente Javier Milei se sintetiza una reunión de dos visiones totalmente antagónicas de ver el mundo. Por un lado, el cuidado por los pobres, el amor al diferente, al prójimo, la necesidad de ponerse en lugar del otro y las personas como lo más importante de la sociedad. Y por el otro, en el caso de Milei, la exaltación del individuo, la ganancia como lo más importante de la sociedad y muchas veces el odio al que piensa distinto. O sea, por un lado está la sonrisa, el abrazo, el gracias por apoyarme, cuando resulta todo lo contrario. Alguien podría decir casi que el Papa podría resultar irónico en ese sentido. Y por el otro lado, lo que el Papa dice, tanto en el Ángelus como en el momento en que se canonizó a Mamá Antula. Vamos a escuchar primero lo que dijo el Papa ayer en el Ángelus, reflexionando sobre la necesidad de preocuparse por el otro. Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, abríguense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Esto lo dice el apóstol. El amor necesita concreción. El amor concreto no es fuerte. El amor necesita presencia, encuentro, tiempo, espacio de
donados. No puede reducirse a hermosas palabras, a imágenes en una pantalla, a selfies de un momento o a mensajes apresurados. Son instrumentos útiles que pueden ayudar, pero no bastan en el amor. No pueden sustituir a la presencia concreta. Preguntémonos hoy, ¿yo sé escuchar a las personas? ¿Estoy disponible a sus buenas peticiones? ¿O en cambio pongo excusas, postergo las cosas, me escondo detrás de palabras abstractas e inútiles? Concretamente, ¿cuándo fue la última vez que he ido a visitar a una persona sola o enferma? Que cada uno se responda en el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que he cambiado mis planes para satisfacer la necesidad de quien me pedía ayuda? Que María, solícita en el cuidado, nos ayude a estar preparados y a ser concretos en el amor. Bueno, este Ángelus Francisco nos invita a ayudar a los pobres, no con palabras, sino con hechos, con comida, con ropa, concreto. Dijo, el amor se expresa de manera concreta en la concepción del Papa frente a la crisis. La salida es la solidaridad y la concepción de Milei frente a la crisis, la salida es el individualismo, la competencia y el esfuerzo individual. Lo mismo repitió en la misma línea, podríamos decir ideológica, repitió el Papa durante la canonización de Mamá Antula. Allí el Papa hizo una metáfora entre la lepra como enfermedad y la lepra como símbolo de todos aquellos a los que queremos dejar afuera porque nos molesta su condición. Escuchemos el testimonio del Papa cuando dice: tengamos cuidado con la lepra del alma. Nuestro Dios, queridos hermanos y hermanas, no permaneció distante en el cielo, sino que en Jesús se hizo hombre para tocar nuestra pobreza. Y frente a la lepra más grave, la del pecado, no dudó en morir en la cruz, fuera de los muros de la ciudad, repudiado como un pecador, como un leproso, para tocar nuestra realidad humana hasta lo más hondo. Un santo escribía, se ha hecho leproso por nosotros. Y nosotros, que amamos y seguimos a Jesús, sabemos hacer nuestro su toque. No es fácil, por eso debemos vigilar cuando en el corazón se asoman los instintos contrarios a su hacerse cercano y a su hacerse don. Por ejemplo, cuando tomamos distancia de los demás para centrarnos en nosotros mismos, cuando reducimos el mundo a los recintos de nuestro estar bien, cuando creemos que el problema son siempre y solamente los demás. En estos casos, tengamos cuidado, porque el diagnóstico es claro. Se trata de la lepra del alma, una enfermedad que nos hace insensibles al amor, a la compasión, que nos destruye por medio de las gangrenas del egoísmo, del prejuicio, las gangrenas de la indiferencia y de la intolerancia. Bueno, allí tenemos las palabras de Francisco que nos plantea el encuentro con el otro, aún en las peores condiciones, con el que sufre, con el leproso. Y podríamos decir que independientemente de la fe cristiana, la Iglesia, con sus prédicas de encuentro y perdón con el otro, colabora con elementos que hacen que la sociedad funcione, y fenómenos como las grietas o la polarización política desmembran a la sociedad y van en el sentido opuesto. Y ahí tenemos que analizar la interpretación que hacemos a veces provinciana de la cantidad de minutos que está el Papa con un presidente, o la cara que tiene el Papa después de recibir a un presidente, sin colocarlo en la dimensión de lo que significa para el Vaticano recibir a un presidente, que es algo absolutamente normal. Por ejemplo, en el último viaje que el Papa tuvo que cancelar a África, tenía 28 pedidos de jefe de gobierno de recibir, que el Papa lo recibiera. Contrasta con luego la cantidad de minutos que el Papa, minutos y horas que el Papa destina a otras personas. Por ejemplo, en el reportaje que le hicimos aquí en Modo Fontevecchia, duró 3 horas. O sea, no guarda proporción los minutos dedicados por el Papa a la importancia que se le asigne a una tarea. Vamos también a plantear la idea del perdón, como el Papa va a aquel que lo ofendió más
con más sonrisa y más cariño, como una cuestión de fondo de la Iglesia Católica, una cuestión de fondo de lo que sería el mensaje de la Iglesia Católica, de poner siempre la otra mejilla. Vamos al caso aquí del Papa lavando los pies de los presidiarios el día de Jueves Santo. O sea, va a aquellos que han cometido los peores pecados a lavarle los pies y besarle los pies. Jóvenes reclusos durante la conmemoración del Jueves Santo, en un gesto que recuerda la humildad de Jesús hacia sus apóstoles la noche antes de su muerte. El sumo pontífice acudió a la cárcel de menores Casal del Marmo, ubicada a las afueras de Roma. El grupo de jóvenes está formado por 10 hombres y 2 mujeres. Francisco es el primer papa en incluir mujeres y no católicos en el servicio de lavado de pies. Un recluso en el servicio de este jueves era un musulmán de Senegal. Bueno, a estos jóvenes Francisco le dijo que cualquiera puede caer en pecado y que el lavado de pies simboliza que debemos ser unos con los otros, al igual que Cristo lo hizo lavando los pies de los 12 apóstoles. Si bien Francisco es un papa que le da mucha importancia a este tipo de gestos y de acciones de encuentro con el otro, del perdón, inclusive con quienes lo ofenden, como Javier Milei, está lleno de ejemplos en la historia de la Iglesia cercana. El más cercano probablemente sea el caso de 1983, el Papa Juan Pablo II, perdonando a quien directamente quiso asesinarlo. Vamos a ver un fragmento del momento histórico en que el Papa Juan Pablo II se acerca al asesino arrepentido, el turco Ali Akka. El 27 de diciembre de 1983, el Papa San Juan Pablo II perdonó en persona a Ali Akka, el turco que le disparó varias veces en la plaza de San Pedro, dejándolo al borde de la muerte. El 13 de mayo de 1981, en la plaza de San Pedro en el Vaticano, Ali Akka disparó en varias oportunidades contra el Papa San Juan Pablo II. Herido el Santo Padre, fue conducido al Hospital Gemelli, donde permaneció durante varios meses. San Juan Pablo II expresó públicamente su perdón al turco en varias oportunidades. Pero en el encuentro de 1983 el ofrecimiento lo hizo en persona. El 27 de diciembre... Bueno, creo que queda bien claro, ¿no? Una historia, una filosofía, una línea unívoca por parte de la Iglesia del perdón a aquel que ofende. Volviendo a la visita de Javier Milei al Papa, hoy tuvo lugar la audiencia trascendente, la cual todavía no tenemos detalles, aunque es dable suponer que conversaron de diferentes temas y las palabras que vimos en la oración acerca de ayudar a los pobres y las palabras acerca del encuentro con el otro, tanto en el Ángelus de ayer como luego en la canonización de Mamá Antula, hayan sido tópicos que el Papa trató con el presidente. Vamos a hacer un repaso ahora de cómo fueron los encuentros del Papa con los últimos 3 presidentes de nuestro país. Primero, la visita de Cristina Kirchner al Papa Francisco, primera audiencia que otorgaba el Papa a un jefe de Estado, 18 de marzo del año 2013, recién elegido Papa. Un equipo de mate, pero que Argentina trabaja y lo hacen por trabajo. Gracias. Y la yerbera, mire qué linda que está hecha, sencilla. Yerbera de calabacita. Y azucarera. Bueno, pero por ahí viene alguno que te lo gusta y tiene convidado. Y bombillo. No, por favor, no puedo tocar. Ay, no voy a tocar. ¿Puedo tocar? Muchas gracias. Bueno, el encuentro fue amable, aunque algo incómodo por parte de Cristina Kirchner. Tal vez fue uno de los cruces que había tenido cuando Francisco era arzobispo de Buenos Aires, que habían quedado dando vuelta. Vamos ahora a ver el famoso encuentro con Mauricio Macri, donde el Papa sale con una cara adusta. Mauricio Macri con el Papa hablamos de los indicadores de pobreza. Esta es la explicación del propio Mauricio Macri de la reunión con Francisco. Hablamos acerca de los indicadores de pobreza, que por suerte ahora ya es una verdad compartida, aceptada, no tiene que hacer más la UCA un número para balancear una mentira del INDEC, sino que el INDEC dice la verdad. Eso es un valor que
que todos reconocemos como positivo, pero también que nos convoca a una tarea enorme que no tiene que perder un segundo, porque eso significa que detrás de esos números son muchas familias que no la están pasando bien, y claramente el desarrollo de la infraestructura, y como él decía, en cada ferrocarril que se recupera hay un pueblo que vuelve a vivir, y que una comunidad asociada a ese pueblo y el campo que genera trabajo, y el trabajo está en ese lugar y la gente se radica y no se pierde esa pertenencia, teniendo que trasladarse a otras ciudades en búsqueda de un trabajo que muchas veces no ha sucedido. Entonces creo que en ese campo hay mucho para hacer, eso es lo que compartimos. Bueno, Macri dando cuenta de los problemas de la pobreza al principio de su mandato. El encuentro había sido frío y distante por parte del Papa, y vamos a ver ahora, simplemente para completar el registro de los presidentes argentinos, el Papa Francisco recibiendo a Alberto Fernández 2021, inmediatamente después de la pandemia. Una reunión de compatriotas. El Papa Francisco recibió el jueves en el Vaticano al presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una audiencia clave para abordar temas candentes como la pandemia, la liberación de las patentes de las vacunas y la deuda exterior. Fernández se reunió luego con el número 2 del Vaticano, el secretario de Estado Pietro Parolin y el secretario para las Relaciones con los Estados Paul Richard Gallagher. El Vaticano informó que se habló de la situación del país, con especial referencia a algunas problemáticas como la gestión de la emergencia pandémica, la crisis económica y financiera y la lucha contra la pobreza, señalando en este contexto la contribución significativa que la Iglesia Católica ha ofrecido y sigue asegurando. Se trata de la cuarta y última etapa de la gira europea de Fernández tras visitar Portugal, España y Francia, donde ganó respaldos para sus delicadas gestiones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Bueno, como siempre podemos ver, entre los temas que el Papa Francisco habla con los presidentes está la pobreza. Podemos entender como un fenómeno que lamentablemente es estructural en nuestro país, aunque también demuestra el rol de la Iglesia conducida por el Papa. Tiene una relación con los pobres, siempre trabajando por mitigar el dolor de la pobreza. Esperemos que el presidente pueda escuchar algo de las palabras del Papa y en su regreso ayude a mitigar los efectos de sus políticas económicas y se siente con la oposición para tratar de encontrar el rumbo político que deje de enfrentar a los argentinos. Corolario, las lecturas que hacemos del Papa en la Argentina son siempre provincianas, siempre de una perspectiva exclusivamente argentina, sin comprender el rol universal que tiene el Papa, sin colocarlo dentro del contexto de que trasciende a la política y que tiene que ver con la religión. El hecho de perdonar a quien ofende, por ejemplo, es absolutamente cristiano. Sin embargo, nosotros lo leemos como un proceso de acercamiento a Milei, cuando en realidad puede ser exactamente lo contrario, que aquel más pecador es aquel que más perdón merece, como una criatura de la naturaleza, criatura de Dios. Cerramos con Luz de Francisco, de Palito Ortega, este día 64 del maligno.